A ver, ¿qué me pueden decir de este sistema? A ver, el que quiera participar, ¿qué saben del sistema ventricular? Eh, Doctor, y yo lo que sabría sería que es un sistema formado por los cuatro ventrículos ubicados en el encéfalo. Eh, Creo que se encuentran unidos entre los cuatro por ciertos principalmente conductos, con ese caso del tercer ventrículo con el cuarto, por medio del acuto mesencefálico y por medio del agujero interventricular, se conecta el tercer ventrículo con los ventrículos laterales. En su interior contienen el líquido cefalorraquídeo y se encuentran continuados a nivel de la médula espinal por un conducto que va a ser conocido como conducto central o conducto ependimario. Y por esa región van a estar circulando también líquido cefalorraquídeo, que es muy esencial para poder eh, defender, defendernos de ciertos agentes patógenos que pueden llegar a producir ser peligrosos para nosotros. Ya, muy bien. ¿Alguien está con su micrófono por ahí, por favor? Bien, ¿alguien más quiere participar? ¿Qué saben del líquido cefalorraquídeo? ¿Qué es? ¿Dónde se produce? ¿Cómo circula el líquido cefalorraquídeo? A ver. Doctor, si no me equivoco, se producen en los plexos ventriculares y tienen la función de tanto de protección hacia los golpes y también de nutrir al encéfalo. Ya. En realidad se producen en unos plexos que se llaman plexos coroideos, que están ubicados a nivel de los ventrículos laterales, que son los principales. Tenemos otros plexos coroideos muy importantes a nivel del cuarto ventrículo y también a nivel del tercero, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere participar? Doctor, Bien. tal vez mencionar también que circula entre el aracnoides y la pia madre. ¿Quién está participando? Montserrat. Dale. Sí, doctor. Mencionar también que circula entre el aracnoides y la pia madre y se compone por agua, proteína, también linfocitos, como mencionaba mi compañero, que ayuda a defender de ciertos agentes patológicos y que va a proteger a lo que es el encéfalo y la médula espinal. Ya. En realidad, el que protege al sistema nervioso central del ingreso de sustancias patógenas es una barrera. Hay una barrera que se llama hematoencefálica. Esta barrera se dispone entre el sistema de las arterias, ¿no? Y de las arterias, y evita de que ingresen agentes patógenos. El líquido cefalorraquídeo, como vamos a ver enseguida, es un líquido transparente, mucho más cristalino que el agua. Es un color que tiene el cristal de roca. Entonces, es un líquido que está más o menos en una cantidad de 130, 150 ml en este sistema ventricular y en el espacio subaracnoideo, que se va renovando constantemente a lo largo del día, ¿no? Como vamos a ver enseguida, es un líquido que amortigua los traumatismos o los golpes que pudiéramos tener, o el movimiento del encéfalo y de la médula espinal cuando realizamos alguna actividad deportiva, o estamos caminando, o estamos saltando. Entonces, este líquido amortigua ese movimiento del encéfalo y de la médula espinal, ¿no? Para evitar de que exista un traumatismo, una lesión a nivel de estas estructuras bastante nobles. Por otro lado, también nutre porque tiene sustancias nutricias, como es proteínas, tiene electrolitos, tiene glucosa, en fin. También sirve de vehículo para que a través del líquido cefalorraquídeo se conduzcan algunas hormonas, principalmente la melatonina que se produce a nivel de la
glándula epífisis, ¿no? Enseguida vamos a ver un cuadrito que menciona estos detalles. Bien, ¿alguien más quiere participar respecto al sistema ventricular? Ya, pasaremos. Vamos a leer enseguida este caso. Fíjense, dice, una mujer de 26 años que había sido víctima de un accidente automovilístico. Ingresó a la guardia de emergencias. Su madre, que también iba en el vehículo, le contó al médico que en el momento del impacto, la cabeza de su hija había sido proyectada hacia adelante contra el parabrisas. No estamos frente a un caso de un accidente de tránsito, ¿no? En la cual indican de que, por el relato que tenemos hasta el momento, son dos personas que han estado hacia adelante y, bueno, hubo la colisión y uno de las personas se golpeó en el parabrisas, ¿no? De manera intensa, bueno, provocando una contusión bastante importante. ¿Qué más dice? En el examen se observó que la paciente estaba inconsciente, o sea, el paciente llegó inconsciente, o sea, no responde a los estímulos, ¿no? Y mostraba evidencias de un traumatismo del cráneo severo del lado izquierdo. Entonces, aquí ustedes ya más o menos podemos ya inferir de que como se ha proyectado hacia adelante la persona y tiene una lesión en el lado izquierdo y con seguridad se ha lesionado el lóbulo frontal, ¿no? Después de un examen físico cuidadoso, el médico decidió realizar una punción lumbar. ¿Alguien sabe en qué consiste la punción lumbar? ¿Dónde se la realiza la punción lumbar? A ver. Doctor, es un procedimiento para obtener líquido cefalorraquídeo y se lo hace en la región lumbar, más o menos a nivel de L4. Ya, muy bien. En realidad la punción lumbar es un procedimiento, ¿no? Clínico que realizan, nosotros como médicos generales también podemos realizar esta punción. Evidentemente es una punción que se realiza entre L3, L4, L4, L5 a nivel lumbar, donde sabemos que no está presente la médula espinal, porque la médula espinal se extiende hasta L1 y máximo hasta L2. Después abajo ya no está presente la médula espinal porque es más corta que la columna vertebral. Entonces ahí nosotros podemos ingresar a través de una punción con una aguja, ¿no? Atravesando todas las capas, ¿no? Desde la piel, tejido celular, la aponeurosis y ligamentos, músculos, ingresando hasta la dura madre, y una vez que llega hacia la dura madre se hace la punción y se obtiene el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que está en el espacio subaracnoideo. Entonces, y ahí nosotros podemos evidenciar si existe alguna alteración, ¿no? en su aspecto físico, ¿no? Y en este caso, en el caso de este traumatismo en el cráneo que es severo, ¿no? En el lado izquierdo, podía haber ocasionado alguna fractura del cráneo o una contusión bastante intensa a nivel del lóbulo frontal del lado izquierdo, y podría ocasionar alguna hemorragia. Y con seguridad, si es que hay una hemorragia o hay una lesión importante, el líquido cefalorraquídeo va a ser sanguinolento, ¿no? Y además también la misma presión del líquido cefalorraquídeo también aumenta, ¿no? Seguiremos leyendo. Dice, la presión del líquido cefalorraquídeo era de 120 mililitros de agua, ¿no? Y se recogieron 2 muestras de líquido. Las muestras revelaron eritrocitos en la parte inferior de los tubos, es decir, hay presencia de sangre. Los eritrocitos son las células rojas de la sangre. Y el líquido sobrenadante estaba sanguinolento. ¿Ve? Entonces, esto nos traduce de que hay una lesión en algún sector. En este caso, a consecuencia del traumatismo, existe esta lesión a nivel del cráneo, que es bastante intensa y obviamente que tenemos que corroborar también con otros estudios, ¿no?
Seguiremos leyendo. Después de dejarlo en reposo durante 1 hora, el líquido sobrenadante en ambos tubos se volvió incoloro, ¿no? El médico formuló el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea secundaria al traumatismo de cráneo, ¿no? Entonces, acá ya el médico ya está emitiendo ya un diagnóstico de que hay una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Y que está ocasionando esta presencia de eritrocitos y también el aspecto sanguinolento del líquido cefalorraquídeo. Secundaria al traumatismo de cráneo. La sangre podría haberse originado en una fractura severa del cráneo, ¿ven? En el daño de uno de los vasos sanguíneos cerebrales o en un desgarro que afectara el encéfalo o las meninges de revestimiento. El médico confiaba en que la sangre de las muestras de líquido cefalorraquídeo no estaba originada en la punción accidental de una vena vertebral durante el procedimiento de punción lumbar. Esto también muchas veces es importante considerar cuando realizamos la punción lumbar para obtener líquido cefalorraquídeo. En el mismo procedimiento a veces puede lesionar alguna venita, algo así, y nos hace confundir, ¿no? Por eso es importante complementar con otros estudios. El médico confiaba en que la sangre de la muestra de líquido cefalorraquídeo no estaba originada en la punción accidental de una vena vertebral durante el procedimiento de punción lumbar. Es decir, de que el médico estaba muy confiado y estaba seguro de que no había punzado o puncionado alguna vena o alguna otra arteria que pudiera hacernos confundir, ¿no? Estaba seguro con la punción lumbar que lo hizo correctamente. Descartó esta posibilidad al tomar 2 muestras de líquido. Si la aguja hubiera punzado una vena local, la primera muestra hubiera sido sanguinolenta y la segunda muy probablemente límpida. En esta paciente, ambas muestras estaban uniformemente teñidas de sangre, de modo que la sangre estaba en el espacio subaracnoideo. El manejo de esta paciente en el departamento de emergencias y la evaluación de la muestra de punción lumbar dependían del conocimiento del sistema de líquido cefalorraquídeo y de la anatomía involucrados en el procedimiento denominado punción lumbar. Entonces, fíjense qué tan importante es de que ustedes o el médico conozca la anatomía, en este caso del sistema ventricular, y también conocer las diferentes capas que se atraviesa durante la punción lumbar, ¿no? Desde la piel, ingresando hacia el interior, ¿no? Esto con el fin de poder realizar un procedimiento que esté dentro del marco de lo que se establece, ¿no? La normativa para hacer la punción lumbar. Además, también nos permite predecir lesiones, ¿no? Predecir lesiones que pudieran presentarse por esta compresión o esta hemorragia subaracnoidea y que esté ocasionando una lesión a nivel del lóbulo frontal. Entonces, estos conocimientos anatómicos son fundamentales, ¿no? Para poder emitir un diagnóstico, emitir un pronóstico de los pacientes, ¿no? Si la lesión es anterior por el traumatismo y por el impacto, entonces con seguridad que se está lesionando el lóbulo frontal. Y sabemos que en el lóbulo frontal existen áreas, ¿no? Áreas importantes, primarias, como el área motora, el área motora suplementaria, la premotora. Está la zona prefrontal, donde están los centros del razonamiento, el pensamiento, del razonamiento lógico. Entonces, todos estos aspectos pueden lesionarse, ¿no? Mucho depende de la presencia de los síntomas al momento de hacer la evaluación. Pero acá hay un detalle, ¿no? El paciente está inconsciente, ¿no? Entonces, o sea, ha perdido el conocimiento, ¿no? Entonces, obviamente que acá hay que hacer una complementación, ¿no? Con una tomografía mínimamente, una valoración clínica, ver los reflejos cómo están. Entonces, toda esta valoración inicial es fundamental. Entonces, fíjense cómo nosotros, a través del conocimiento y la descripción del sistema ventricular, podemos predecir lesiones. Bien, ya para ir avanzando en lo que se refiere al sistema ventricular, decir de que este sistema ventricular está constituido por una serie de cavidades, que tenemos en el interior del sistema nervioso central.
Es decir, que en el interior de los hemisferios cerebrales existen unas cavidades que son los ventrículos laterales. Estos ventrículos laterales se comunican con otro espacio que está en medio de los dos tálamos, ¿no? Y es el tercer ventrículo. Esta comunicación se realiza a través de un orificio, que es el orificio interventricular o el orificio de Monro, ¿sí? Ahora, este tercer ventrículo tiene una comunicación con otro espacio que lo encontramos y lo hemos descrito detrás del tronco encefálico y delante del cerebelo, ¿no? Es el cuarto ventrículo que tiene la forma de un rombo. En cambio, el tercer ventrículo tiene la forma de una hendidura vertical ubicada en ambos tálamos, ¿no? Entre ambos tálamos. Los ventrículos laterales, como estamos viendo acá en esta imagen, tienen la forma de una C, ¿no? Tiene un cuerno anterior que es frontal, tiene un cuerno posterior que es occipital y otro cuerno hacia abajo que es el temporal. Entonces, los ventrículos laterales son los espacios más grandes que tenemos dentro de este sistema. Ahora, también indicar de que existe una comunicación entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Esta comunicación se realiza a través de un conducto, que es el acueducto de Silvio o acueducto cerebral, ¿no? Es un acueducto que comunica el tercero con el cuarto ventrículo, ¿no? Lo estamos viendo acá. Y el cuarto ventrículo se continúa hacia abajo y en el interior de la médula espinal tenemos un conducto bastante finito que se extiende a lo largo de la médula espinal, que se llama conducto central o conducto ependimario, ¿sí? Entonces, en todo lo largo de la médula espinal existe este conducto al interior. Ahora, hay algo importante también de mencionar. En el interior de los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo y en el cuarto ventrículo, existen unas estructuras que se llaman plexos coroideos. Estos plexos coroideos se encargan de producir líquido cefalorraquídeo de filtración, ¿sí? Entonces se va filtrando a través de las células coroideas, que es una dependencia en realidad de la pía madre, ¿no? Es un desdoblamiento de la pía madre y ya se forman estos plexos y ahí se constituyen las células coroideas y que producen, ¿no? A través de un proceso de filtración y van secretando líquido cefalorraquídeo, ¿no? Constantemente durante todo el día, ¿no? Y ese líquido circula por estas cavidades que tenemos acá en el interior. Acá están los ventrículos laterales produciendo estos, circulan por estos espacios, luego pasan al tercer ventrículo a través del orificio de Monro, del tercero pasa al cuarto a través de este acueducto central o acueducto cerebral o de Silvio, y del cuarto pasa hacia el interior de la médula espinal, ¿no? Al conducto central. Ahora, este mismo líquido circula también por este espacio subaracnoideo. Ustedes saben dónde están o por dónde atraviesa este líquido y llega al espacio subaracnoideo. ¿Cómo es que el líquido del interior del encéfalo llega a bañar, podríamos decir así, entre comillas, el encéfalo en su conjunto y también la médula espinal? ¿Por dónde sale ese líquido? Disculpe, doctor, ¿no son los orificios de Luschka? Ya, sí, evidentemente tenemos dos orificios en este sector. Acá, en el cuarto ventrículo, en las partes laterales, ¿no? En las partes laterales y muy cerca a los pedúnculos cerebelosos, encontramos dos orificios. Esos orificios se llaman orificios de Luschka, ¿sí? De Luschka. Además, también a nivel del techo del cuarto ventrículo encontramos otro orificio. Este orificio se llama de Magendie. Y este orificio lleva hacia la cisterna
pontocerebrosa, ¿no? Una cisterna magna que tenemos ahí que está constituida por aracnoides, y ahí es por donde pasa este líquido, y de esa manera, a partir de estos tres orificios, de Luschia son dos laterales y el de Magendie es uno central, circula el líquido ingresando al espacio subaracnoideo, ¿no? Y de esa manera circula por toda la parte periférica del encéfalo y también bañando el tronco encefálico, el cerebelo y la médula espinal, ¿no? Entonces, esa es la circulación de este líquido. Entonces, los plexos coroideos, que están ubicados a nivel de los ventrículos laterales, se encuentran sobre su cara medial, ¿no? Contiene un reborde vascular cubierta por pía madre, como les decía, y un revestimiento ependimario. El plexo coroideo es el borde lateral de la tela coroidea, que no es más que un repliegue de dos capas de la pía madre. La función es producir líquido cefalorraquídeo. El espacio subaracnoideo, ya hemos indicado en la anterior clase, que es un espacio entre la pía madre y la aracnoides, y este espacio está lleno, ¿no?, de líquido cefalorraquídeo, ¿no? A veces no sigue el encéfalo, sino en forma que forma cisternas llamadas cisternas subaracnoideas. Las más importantes es la cisterna magna, que está aquí en el tronco encefálico hacia atrás, entre el tronco encefálico y el cerebelo, es la cisterna magna, donde sale líquido cefalorraquídeo a través del orificio de Magendie. Y también tenemos otra cisterna interpeduncular, entre ambos pedúnculos cerebrales, ¿no? Y en realidad, hacia abajo, el espacio subaracnoideo está, bueno, recorriendo hacia la médula espinal, termina cubriendo o formando un fondo de saco a nivel de la cola de caballo y más o menos se extiende hacia la S2. Ahora, una pregunta. ¿Cómo es que el líquido cefalorraquídeo circula por acá? ¿Será que existe alguna bomba que impulsa el líquido cefalorraquídeo para que circule? Igual que la sangre, tenemos al corazón y hace de que circule este líquido cefalorraquídeo a través de una bomba que tiene el encéfalo. ¿O es que cómo es que este líquido circula, ¿no?, por estas cavidades que están en el interior del encéfalo, recorren hacia el espacio subaracnoideo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo es que circula este líquido? Porque este líquido, fíjense, está circulando por el interior, pasa a un ventrículo, pasa al otro ventrículo, puede volver hacia ahí, va otra vez al tercer ventrículo, sale del espacio subaracnoideo, del espacio subaracnoideo puede volver hacia el interior, en fin, y va circulando por todo este espacio. Pero gracias a qué circula. Y se va renovando constantemente. A ver. Doctor, si no estoy equivocado, torrente sanguíneo. Doctor, retorna al torrente sanguíneo. Claro, retorna al torrente sanguíneo, muy bien. Pero, ¿qué hace de que, o bajo qué mecanismo circula el líquido cefalorraquídeo? ¿Mm? ¿Qué dicen? Tendremos acá un órgano que trabaja así como una bomba, igual que en el corazón. ¿Alguien tiene alguna idea? No sé si en práctica vieron estos aspectos. A ver, vamos a ir viendo de lo que se tiene en la literatura actualmente y se menciona en los libros. En realidad, el líquido cefalorraquídeo para circular no tiene o no circula gracias a la presencia de una bomba
en forma similar al corazón, o sea, no hay. Pero sí los mecanismos o las causas por las cuales, o gracias al movimiento que nosotros realizamos en la cabeza, cuando caminamos, cuando estamos saltando, subiendo las gradas, en fin, movemos la cabeza. Y la misma cabeza hace de que el encéfalo también se mueva. Entonces, este movimiento de la cabeza hace y permite de que el líquido cefalorraquídeo circule, por un lado. Otro motivo por el cual circula el líquido cefalorraquídeo es que este líquido cefalorraquídeo está muy cerca a las arterias. Y eso decía muy bien uno de sus compañeros, que la presencia de las arterias y el movimiento de las arterias, los latidos de las arterias, que están muy cerca al espacio subaracnoideo, esos latidos que tienen las arterias también hace de que el líquido cefalorraquídeo circule. Obviamente que esta circulación no es igual que de las arterias, ¿no? No es una velocidad bastante grande, ¿no? Pero el movimiento de la cabeza, el movimiento del cuerpo a nivel de la columna vertebral, en la presencia de las arterias que están muy cerca al espacio subaracnoideo, hace de que circule este líquido. Además también otro motivo por el cual circula el líquido cefalorraquídeo es de que en el interior de estas cavidades ventriculares y estas cavidades que tenemos a nivel de la médula espinal del tronco encefálico, está revestida por células ependimarias. Es decir, que en el interior de estas cavidades existe epéndimo, es decir, unas células ependimarias. Y estas células ependimarias tienen unos cilios, ¿no? Y le dan el aspecto aterciopelado a la superficie interna de estas cavidades ventriculares. Entonces, esos cilios constantemente se están moviendo en una dirección, en otra dirección, en fin, de acuerdo al movimiento de la cabeza. Y esto hace de que el líquido también circule por estas cavidades, ¿no? Entonces, esas son las razones por las cuales circula el líquido cefalorraquídeo en el interior del encéfalo y la médula espinal, y también por el espacio subaracnoideo. Ahora, este líquido cefalorraquídeo se absorbe en realidad. Tiene que absorberse. Así como se produce, se absorbe. Y eso hace de que en el día se vaya renovando constantemente este líquido, ¿no? Durante el día se va produciendo y se va reabsorbiendo en la misma cantidad, ¿no? Y esta absorción se la realiza en unas estructuras llamadas vellosidades aracnoideas, ¿no? Que ya hemos mencionado en la anterior clase, cuando hablábamos de las meninges. Estas vellosidades aracnoideas, que posteriormente se convierten en granulaciones aracnoideas, se proyectan en el interior de los senos, principalmente del seno longitudinal superior, la que está acá en la imagen, ¿no? Entonces, ahí estas granulaciones o estas velocidades aracnoideas van eliminando el líquido cefalorraquídeo. Así como se produce, se elimina durante el día. Y es así de que durante todos los días y todas las horas se va renovando constantemente este líquido cefalorraquídeo. Entonces, la absorción se efectúa en las velocidades aracnoideas que se proyectan en los senos venosos durares, ¿no? Especialmente en el seno sagital superior o longitudinal superior. Las velocidades al agruparse forman levantamientos llamados granulaciones aracnoideas. En consecuencia, cada velocidad es un divertículo del espacio subaracnoideo que perfora la dura madre y de ahí se absorbe o pasa el líquido cefalorraquídeo al torrente sanguíneo, ¿no? El número y el tamaño de las granulaciones aracnoideas aumenta con la edad y muchas se calcifican con el paso de los años. Es decir, de que estas granulaciones aracnoideas, a medida que avanzamos en edad, estas van aumentando y dejan una marca en el hueso, ¿no? En el parietal, en el frontal y también en el occipital, ¿no?
Mientras más edad tengan las personas, las granulaciones son en mayor cantidad. Hay reabsorción cuando la presión del líquido cefalorraquídeo es mayor que la de los senos venosos. Los senos venosos en realidad no son venas, son estructuras que se forman por un desdoblamiento de la dura madre y no tienen una presión, ¿no? Entonces, el líquido cefalorraquídeo debe tener una presión mayor para que pueda pasar hacia el torrente sanguíneo, ¿no? Aquí están, se ve claramente estas granulaciones a lo largo y tanto a la derecha como a la izquierda del seno sagital superior. Ahora, esto ya hemos mencionado de que la producción de líquido cefalorraquídeo se realiza en estos plexos, sale de los ventrículos por las aperturas laterales del isquia y medial del Magendie a nivel del cuarto ventrículo. Circula por el conjunto de espacios subaracnoideos, ¿no?, determinado por la producción de líquido cefalorraquídeo, ¿no?, y las pulsaciones arteriales del encéfalo y la médula espinal, como les decía, ¿no? Y es reabsorbido por el sistema venoso, ¿no?, a nivel de las granulaciones aracnoideas, ¿no?, que también se llaman de Paccioni. Ahora, esta circulación puede ser perturbada por obstáculos en sus vías de circulación que aumentan el tamaño de los ventrículos laterales, lo que ocasiona que las amígdalas cerebelosas alrededor del foramen magno, al ser bloqueadas, aumenten la presión intracraneal. ¿Esto qué significa? De que este líquido cefalorraquídeo tiene que circular constantemente, pero por la presencia de alguna tumoración, de alguna obstrucción que podría presentarse entre el tercer y cuarto ventrículo, esta circulación se altera y esta reabsorción también se altera. Es decir, de que se va produciendo líquido interior de las cavidades ventriculares, pero no está pasando hacia el cuarto ni al espacio subaracnoideo y no se absorbe. Entonces existe mayor producción, ¿no? Mayor producción, y eso ocasiona compresión en las estructuras internas del encéfalo y de la médula espinal, ¿no?, ocasionando un aumento de la presión intracraneal. Acá tenemos otra imagen, ¿no?, donde se ve la circulación por estas cavidades. Ahora, ¿cuáles son las características del líquido cefalorraquídeo? Este líquido es un líquido mucho más clara que el agua, es límpido, incoloro, se comunica con los diversos espacios aracnoideos, es secretado de manera permanente, ¿no?, por una producción de filtración por los plexos poroideos que tapizan el tercer ventrículo, cuarto ventrículo, los ventrículos laterales, ¿no? Esto ya hemos indicado. Y finalmente se reabsorben en las granulaciones aracnoideas. Ahora, estas son las características, ¿no?, del líquido cefalorraquídeo. Estas características ustedes las tienen que saber. Tiene un aspecto claro e incoloro, como cristal de roca, ¿sí? Entonces tiene ese aspecto. O sea, físicamente cuando se lo ve tiene ese aspecto, ¿no?, claro, incoloro, no tiene ninguna sustancia sobrenadante o que esté sedimentada ahí. Es totalmente transparente, ¿no? Y tiene un brillo en particular. Es por eso se lo denomina como cristal de roca. El volumen es de 130 hasta 150 ml. La velocidad de producción es de 0,5 ml por minuto, es decir, que todo el tiempo se está produciendo y se va reabsorbiendo. Obviamente, si se fijan acá, la reabsorción y la producción es de 0,5 ml por minuto, ¿no? Una mínima cantidad, pero esa es la velocidad de producción y la reabsorción. La presión es de 60 hasta 150 milímetros de agua. En el caso clínico que hemos visto, ¿cuánto era la presión? ¿Se acuerdan? 120. No, 160. 160. Si nos fijamos acá, a ver, vamos a ver, aquí está, miren, 160 milímetros de mercurio, digo milímetros de agua, ¿no? Entonces, ¿qué significa 160 milímetros de agua? Que la presión está aumentada. Eso significa de que existe una compresión
en el espacio subaracnoideo por esta hemorragia subaracnoidea que diagnosticó el médico, ¿no? La presión debe oscilar entre 60 y 150 milímetros de agua. Ahora, este líquido, fíjense, proteínas, tiene glucosa, tiene cloro y tiene también células. No, las proteínas están en un rango de 15 a 45 miligramos por ciento. La glucosa está entre 50 a 80 miligramos por ciento. No es muy parecida a la glucosa sanguínea. Cloruro tiene cloro, 720 a 750 miligramos por ciento. Y tiene también la presencia de células. Estas células están entre 0 a 3 linfocitos por ml, ¿no? Entonces, esas son las características de este líquido, ¿no? Y que ustedes tienen que conocerla y saberla, ¿no? Y poder interpretar cuando se realiza la punción. ¿Cuáles son las funciones? Estas son las funciones del líquido cefalorraquídeo. Amortigua y protege de traumatismos al sistema nervioso central. Es lo que les decía. Es un líquido que sirve de amortiguador frente a los traumatismos que pudiéramos tener nosotros. Es decir, que el encéfalo y la médula espinal está en un ambiente líquido, rodeado por líquido. Entonces, cuando existe un traumatismo bastante intenso, el cerebro se mueve en el interior. Cuando cuando vamos a jugar fútbol, los que juegan fútbol, ¿no? Nos da un pelotazo en la cabeza o cabeceamos, en fin, entonces el encéfalo está ahí, moviéndose y amortiguado por este líquido, ¿no? Entonces es una de las funciones importantes. Proporciona estabilidad mecánica y sostén al encéfalo. Evidentemente, ¿no? Por la misma presencia del líquido, brinda estabilidad mecánica, ¿no? Y es así de que existen esos tres elementos de protección al encéfalo y a la médula espinal: los huesos, las meninges y el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Sirve como reservorio y ayuda en la regulación del contenido del cráneo, ¿no? ¿Qué significa esto? De que tiene en su interior estas sustancias químicas que hemos mencionado, de proteínas, tiene cloro, tiene glucosa, que sirve como nutrientes, ¿no? Para el resto del sistema nervioso central. Nutre al sistema nervioso central, elimina metabolitos del sistema nervioso central, es decir, de que como parte del producto del metabolismo y de la función del sistema nervioso, a través de este líquido se eliminan metabolitos, ¿no? Como parte del metabolismo que tiene el encéfalo. Y como se va renovando constantemente, entonces a través de las granulaciones aracnoideas se eliminan estos metabolitos. Y finalmente sirve para que, como vía para las secreciones pineales, ¿no? Y alcancen esas secreciones pineales a la hipófisis. Y hemos indicado de que a nivel de la epífisis o de la glándula pineal, se produce una hormona que es la melatonina, ¿sí? La melatonina. Entonces, a través de esta secreción o a través de este líquido cefalorraquídeo circula esta hormona y puede llegar de esa manera a la hipófisis, ¿no? Acá tenemos otra imagen donde se ve la proyección de una granulación aracnoidea en el interior del seno venoso, ¿no? Y ahí se elimina el líquido. Ahora, les decía de que muchas veces el líquido cefalorraquídeo tiene dificultad para circular a consecuencia de un obstáculo, un tumor que pudiera haber entre el tercer y cuarto ventrículo o entre el orificio interventricular, ¿no? Que esté ocasionando dificultad en la circulación, y eso hace de que aumente la producción, mala producción, y como no circula adecuadamente, no existe reabsorción. Entonces, eso hace de que se acumule en forma importante, en exceso, líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular.
causado comúnmente por una estenosis acueductal impidiendo la circulación del líquido cefalorraquídeo hacia el cuarto ventrículo y de este al espacio subaracnoideo, donde ocurre la reabsorción del mismo, ¿no? Producto de esto hay una acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos laterales, ¿no? Aumentando la presión, lo que les decía, y también esta presión afecta a los huesos, ¿no? Del cráneo, aumentando la presión intracraneal, y dado que no están fusionadas las suturas craneanas a nivel de los recién nacidos, fíjense, como los recién nacidos, las suturas están todavía en desarrollo, entonces estas suturas se ensanchan y se abren, ¿no? Y aumenta el tamaño de esa manera, al igual que las cavidades de los ventrículos laterales y tercer ventrículo. A esta patología, fíjense, se lo llama hidrocefalia. Hidrocefalia. Como estamos viendo acá en la imagen, fíjense, es un bebé, es un recién nacido, donde como producto de esta dificultad en la circulación del líquido cefalorraquídeo, este líquido ha presionado de tal manera a las estructuras encefálicas y también a los huesos, que se han abierto las suturas y se ha producido este aumento importante del cráneo, ¿no? Que se llama hidrocefalia. Bueno, esto es un mensaje para ustedes. Acá tenemos una imagen donde se identifica el lugar para hacer la punción lumbar, ¿no? Entonces acá, fíjense, tenemos las crestas ilíacas acá como punto de referencia horizontal, y estas crestas ilíacas se pasan a la altura de L4, aquí está L4. Tenemos por otro lado, otra referencia, las últimas costillas, ¿no? En este caso la duodécima costilla, que también marca un punto de referencia para hacer una línea horizontal que pasa por la L2. Y ahí está la L3, L4, L5. Entonces, esta punción lumbar se lo realiza por encima, en el espacio intervertebral, por encima de L4, ¿no? Entre L3 y L4. Entonces, se tiene que aperturar este espacio intervertebral, haciendo de que el paciente flexione o aproxime el tórax hacia los muslos, ¿no? Hay una flexión y eso hace de que las apófisis espinosas puedan abrirse, ¿no? Y permitir de esa manera la punción, ¿no? Que está haciendo en este momento. Aquí el médico está ubicando la tercera apófisis espinosa de la tercera vértebra lumbar, y como está encurvado el paciente, está flexionado, está aproximando el tórax hacia los muslos, ¿no? O está en una posición sentada, pero flexionando el tronco hacia adelante, entonces se abren las apófisis espinosas y de esa manera ingresa esta aguja. Fíjense, ingresando la aguja de punción lumbar, ¿no? Ahora, pregunta para todos. ¿Cuáles son los planos por los cuales va atravesando la aguja desde la piel hacia la profundidad? A ver si alguien me lo menciona. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el primer plano? La piel, doctor. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el lugar de punción. ¿Cómo lo ubicamos? Palpando. Se palpan las crestas ilíacas. Acá se palpan las crestas ilíacas y se hace una línea horizontal, ¿no? Se pide al paciente que se encorve, ¿no? Flexionando el tórax hacia adelante y llevando el mentón hacia el tórax, ¿no? Y de esa manera se abren las apófisis espinosas acá, y ahí se ubica el lugar de punción, ¿no? El lugar de punción. Y a partir de ahí
Una vez identificado este lugar de punción, fíjense aquí está palpando con el dedo pulgar el lugar de punción y empieza a ingresar atravesando los planos. El médico tiene que ir plano por plano, suavemente. Primero pasa la piel, pasa la piel. Luego, ¿qué plano sigue? ¿Qué capa está debajo de la piel? A Los ver, tejidos celulares jóvenes, subcutáneos. es la grasa, el tejido celular subcutáneo. En las personas delgadas, obviamente que va a ser más, menos espeso, menos grueso. En cambio, en las personas gorditas es más importante. Pero pasa el tejido celular subcutáneo, ¿no? En ese momento, cuando se está atravesando, es suave lo que va ingresando, porque la grasa permite, ¿no?, el ingreso de la aguja fácilmente. Muy bien. Después pasamos la grasa, vamos a sentir una cierta resistencia a ese nivel. ¿Qué es lo que está, a qué plano hemos llegado? Tejido muscular, doctor. Eso, a los músculos interespinosos que están ahí. Estos músculos están cubiertos por una aponeurosis. Entonces, cuando se llega a ese plano, hay una cierta resistencia. Hay una cierta resistencia porque es tejido fibroso. Se atraviesa esta resistencia, ¿no? Y se llega al otro plano, ¿no? Ya hemos pasado el plano aponeurótico, el plano muscular. Luego, Tejido conectivo. ¿cuál? El plano de los tejidos conectivos. No, ¿qué plano es pero este? No es ese plano. ¿Qué está debajo de los músculos? En este caso, en el espacio interespinoso, ¿qué están? Uniendo a las láminas vertebrales. ¿Qué tenemos ahí? Los ligamentos, doctor. ¿Cuáles? Los interespinosos. Ya, también interespinosos. Muy bien, están en medio de los músculos. Uniendo las láminas vertebrales, ¿qué tenemos ahí? El ligamento Discos vertebrales. ¿Cómo? Los discos vertebrales. No lo escucho muy bien. Los discos vertebrales. No. Estamos hablando del espacio, no estamos entrando al cuerpo. El cuerpo vertebral está adelante. Los discos intervertebrales están hacia adelante. Nada que ver. El ligamento amarillo, doctor. Eso, muy bien. El ligamento amarillo une las láminas vertebrales, ¿no? Atravesamos se siente también el momento de entrar. Una vez que llegamos al ligamento amarillo, atravesamos, ¿no? Y después hay una cierta, ya no hay resistencia, ya no hay resistencia. Y después seguimos introduciendo la aguja suavemente y vamos a sentir un pequeño chasquido. Vamos a sentir. Esto les comento porque yo hice punción lumbar, ¿no? Lo hice y se siente de esa manera. Cuando se llega y se atraviesa el ligamento amarillo, seguimos introduciendo suavemente y vamos a sentir un chasquido, como si sonara algo, así, suena. ¿Qué significa eso? ¿A dónde hemos llegado? A las meninges, doctor. Eso, muy bien, a las meninges. Ese chasquido es porque se está perforando, se está atravesando la dura madre que está a ese nivel. Una vez que suena ese chasquido, hacemos una pequeña introducción y vamos a notar que cuando sacamos la agujita, porque aquí tengo otra imagen, porque cuando se hace la punción, la aguja tiene en el interior un mandril que se llama. Es decir, que es una aguja que en el medio existe una gomita, ¿no? Una gomita que obstruye la aguja durante el procedimiento, porque no es una aguja de inyección, es una aguja de punción lumbar que tiene un mandril en el centro. Aquí está, fíjense. Miren, esta es la aguja. Esta es la aguja de punción lumbar
y cuando se retira el mandril, ¿no? El mandril está dentro de la aguja, que es una gomita, empieza a gotear. Cuando llegamos y escuchamos el chasquido, fíjense acá en esta otra imagen, llegamos, perforamos la dura madre y sacamos el mandril y empieza a gotear. Y ahí nosotros recibimos este líquido cefalorraquídeo, ¿no? Podemos hacer la medición también de la presión. Hay unos dispositivos para medir la presión del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Se conectan y se mide ahí la presión. Y ahí se sabe si está mucho mayor que los 150 milímetros de agua. Entonces ya decimos que existe un aumento de la presión. Entonces empieza a gotear, ¿no? Empieza a gotear y se obtiene una muestra de 1 ml o 1 ml y medio, más o menos, y se hace la valoración del aspecto físico. Y tiene que ser un líquido incoloro, transparente como cristal de roca, ¿no? En este caso, fíjense, es sanguinolento. Fíjense, está saliendo el líquido cefalorraquídeo que tiene un aspecto sanguíneo, no muy parecido a lo que hemos leído en el caso clínico, ¿no? Entonces, con más seguridad es de que existe alguna lesión subaracnoidea, una hemorragia, algo así, a consecuencia de una ruptura de una arteria, una vena, o un traumatismo, en fin. Obviamente que la punción lumbar es uno de los procedimientos de diagnóstico, ¿no? Tenemos que complementar con radiografía, tomografía, resonancia, en fin, para llegar al diagnóstico ya definitivo, ¿no? Pero nos da bastante información respecto a esta situación. Ahora, puede haber en casos de que en vez de salir líquido transparente, incoloro, salga pus. ¿Puede haber esos casos, jóvenes? Ustedes han visto el pus. Es una sustancia lechosa, blanquecina, amarillenta o blanco-verdosa. Entonces puede haber también, ¿no? En caso de una mielitis o una encefalitis tuberculosa o otro tipo de bacteria que esté inflamando el encéfalo o la médula espinal, entonces se puede obtener por acá pus, ¿no? Entonces, y es una infección ya muy importante, ¿no? Que está sucediendo en el interior del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, a eso se refiere, jóvenes, la punción lumbar. No sé si quieren hacer alguna pregunta, ¿tienen alguna duda? Bien, no se olviden de las funciones y de las características del líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Muy bien, chicos. De esa manera estamos concluyendo la clase de hoy. Hasta acá es el examen el día martes. ¿Sí? Hasta acá vamos a evaluar todo lo que es sistema nervioso central. ¿Listo? Entonces tienen un fin de semana bastante importante para que ustedes puedan aprovechar el día de mañana, el día domingo, recuperen sus parciales y bueno, el día martes en horario de clases el examen va a estar ya dispuesto para que ustedes ya puedan resolver. Muy bien, chicos, si no tienen alguna duda, nos estaremos viendo el día martes. Doctor, disculpe, ¿qué fue lo que dijo al último? Se me fue la señal. No sé en qué parte se quedó. Estaba explicando algo del examen. No, les decía de que hasta aquí vamos a dar el examen, hasta este tema, sistema ventricular y líquido cefalorraquídeo. Ah, está bien, doctor. ¿Sí? Doctor, ¿cuántas preguntas más o menos van a hacer para el examen? Las mismas que hemos hecho, ¿no? Entre 20 a 25 preguntas. ¿Y cuánto tiempo tendríamos, doctor? De las mismas que les hemos dado, generalmente les doy 1 minuto por pregunta. Bueno,
Gracias. Ya. Muy bien, chicos. Hasta el día martes. Muchas Bueno, gracias. doctor, Gracias, doctor. Hasta el martes. Gracias, Hasta doctor. luego, Hasta luego. doctor.